La alegría del perdón. El odio es un veneno que no nos deja vivir en paz. Por eso es tan importante perdonar para vivir tranquilos. Perdonar es amar. Perdonar es sanar. Perdonar es liberarse del peso insoportable del odio y del rencor. Este es un libro católico escrito por el padre Ángel Peña, el cual voy a compartir con ustedes. También es importante perdonarnos a nosotros mismos de los errores y pecados cometidos y aceptarnos tal como somos, pues así nos quiere y nos ama el mismo Dios. Y si alguien cree que Dios tiene la culpa de sus males, deberá también, en cierto sentido, perdonar a Dios y reconciliarse con Él. Si tú eres uno de los que están todavía oprimidos por el resentimiento o por el deseo de venganza, este libro es para ti. Y si conoces a alguien que está sufriendo por no poder perdonar, dale a leer este libro o escuchar este audio y dile que Dios, como un Padre amoroso, lo está esperando para liberarlo y hacerle sentir su amor. Porque si no perdona, Él mismo se está destruyendo. El perdón libera, el amor sana, pero el odio enferma y destruye. Por eso date a ti mismo la alegría del perdón o la alegría de hacer que alguien pueda perdonar y amar en lugar de odiar. Donde no hay amor, sembrad amor y recogeréis amor. San Juan de la Cruz. El perdón. Vamos a tratar los diferentes aspectos del perdón. Perdonar a Dios, a nosotros mismos y a los demás. También se hablará de lo importante que es superar la autocompasión o baja autoestima para poder querernos a nosotros mismos y así poder amar también a los demás. Pues el que no se ama a sí mismo difícilmente amará de verdad a los demás. Para poder entender más fácilmente la necesidad de perdonar, nos daremos cuenta de que el perdón nos trae paz, salud y alegría. La alegría del perdón que Dios nos da al perdonar no tiene precio, mientras que la tristeza que produce el odio y el rencor nos amarga la vida y nos hace morir en vida. El odio destruye, el amor sana y alegra la vida, mientras que el odio y el rencor nos destruyen y nos amargan la existencia. ¿Cuántos sufrimientos hay en el mundo por la falta de perdón? El perdonar no es un artículo de lujo para casos especiales, sino una necesidad para vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Además, sale más barato el perdonar que el tener que soportar ciertas enfermedades producidas por el resentimiento. Por ejemplo, que un elevado número de divorciados, sobre todo mujeres, siguen alimentando mucho resentimiento a su excónyuge, aún después de años de separación, y el estrés originado por este rencor en algunos casos llega a afectar el sistema inmunológico y así se pueden explicar ciertas enfermedades como la artritis, la diabetes, la arteriosclerosis, las enfermedades cardiovasculares. No querer perdonar es quedarse anclados en el pasado, de modo que la vida ya no puede seguir su curso normal y nos desgastamos física y psicológicamente con tanta energía perdida inútilmente, en odiar y en la tensión que nos produce. Realmente que el rencor y el deseo de venganza nos van matando poco a poco y nos van hundiendo en la depresión. Hay un cuento que dice que había una vez dos dueños de tiendas que estaban en constante competencia entre ellos. Su rivalidad era tanta que ambas familias ya ni se hablaban y se odiaban a muerte.
Por fin el Señor se cansó de aquellos odios y rencores y mandó a un ángel para que pusiera fin a aquellas enemistades. El ángel se acercó a uno de los tenderos y le explicó que aquella situación entristecía a Dios, y le dijo: Dios está dispuesto a darte cualquier cosa que le pidas: riqueza, prestigio, poder, salud, fama. Solamente tienes que pedir y Dios te lo concederá al instante. El hombre, lleno de alegría, empezó a imaginar todo lo que podría pedir. Estaba a punto de pedir algo muy importante para él, cuando el ángel le dijo: hay una condición. Todo lo que tú pidas, también se lo dará a tu vecino, pero doble que a ti. Entonces el hombre se puso furioso y repuso con rapidez: que me quede ciego de un ojo para que el otro se quede totalmente ciego. Realmente esto no le agradó a Dios y él se quedó sin tantas bendiciones que hubiera podido recibir para ser feliz él y su familia. Imaginemos otro caso. Un día, un esposo muy trabajador y poco expresivo llega temprano a casa antes de la hora prevista y encuentra a su esposa en su habitación con otro. La esposa se echa a sus pies pidiéndole perdón. Él se queda pálido de indignación sin saber qué decir, pero se da cuenta que el silencio somete a su esposa a una gran tortura. El caso llega a oídos de la gente del barrio, que supone que el esposo abandonará a su esposa infiel, pero el esposo se goza de la vergüenza que siente su esposa ante la gente. En la casa, más que violencia, él la llena de desprecios con miradas y silencios. Pero no es feliz. Está triste por todo lo ocurrido y se siente humillado. Por eso su venganza sutil es como si quisiera gritar: ¿cómo me ha podido engañar a mí, un esposo fiel y trabajador? Me he engañado con mi mejor amigo y no tiene perdón de Dios. La haré sufrir hasta el día de mi muerte. Como vemos, este hogar es un infierno en el que los hijos estarán sufriendo la tensión familiar y no será raro pensar en que surgirán problemas de salud en todos ellos. ¿Cuál es la solución? Buscar ayuda para poder perdonar, pues de otro modo, aun cuando haya separación, el rencor puede durar toda la vida y hacer sufrir a todos los integrantes de la familia. En estos casos pueden ayudar mucho los consejos de personas maduras o los consejos de un sacerdote, y sobre todo orar para que Dios pueda dar la capacidad de perdonarse mutuamente. Porque el esposo también es culpable de haber sido indiferente con su esposa y dedicarse demasiado al trabajo, tratándola con dureza y frialdad, en vez de darle ternura y cariño. El esposo debe pedirle perdón de su indiferencia a su esposa y darle una oportunidad de cambiar. Ella, por supuesto, debe pedirle también perdón y así perdonarse mutuamente con la gracia de Dios. Todo puede arreglarse y comenzar una nueva etapa de vida en la que después de la crisis puede venir un nuevo amor que alegrará a toda la familia. Esto lo he visto en casos concretos en mi vida sacerdotal, dice el padre Ángel Peña. Todo es posible para el que sabe orar y perdonar. Por eso no nos cansaremos de repetir: el odio destruye, el perdón construye, el odio enferma, el amor sana. Veamos un caso que conocí personalmente. Una chica terrorista vino un día a mi parroquia de Arequipa, diciéndome que quería confesarse, porque había matado a varias personas, junto a sus camaradas comunistas, en sus incursiones a los caseríos de la sierra. Desde muy niña, su corazón había estado lleno de rencor a sus padres, que eran alcohólicos, y la habían tenido muy descuidada hasta el punto de que varios hombres la habían violado. Era tanto el odio que sentía que la ira y el deseo de venganza era un fuego en su interior. Por eso no encontró mejor medio de vengarse que unirse a los terroristas que andaban por la zona, para poder desfogar su odio contra todo y contra todos.
Los terroristas la usaron de cocinera y la llevaban a sus incursiones armadas, donde también ella mataba sin compasión. Así estuvo varios años hasta que se fue hastiando de ese infierno de vida, sobre todo teniendo que ser la mujer de cualquiera de sus compañeros, la cocinera y la sirvienta de todos. Por fin un día se escapó y huyó lejos de aquellos lugares, donde sus compañeros no la pudieran encontrar, y se fue a Arequipa a trabajar, pero siempre llevaba dentro el odio que no la dejaba dormir ni descansar bien. Felizmente comenzó a trabajar en una familia muy católica y la orientaron para que pudiera confesarse y pudiera por fin perdonar y perdonarse a sí misma por todo el daño que había hecho. Para ella fue como un renacer de nuevo, pues volvió a sentir la alegría de vivir. Dios la había liberado de la cadena del odio que la tenía como esclava y no la dejaba vivir en paz. Amar es perdonar y perdonar es amar. Perdonar es sanar y odiar es enfermar. Ama y perdona para ser feliz. Con frecuencia creemos que debemos sentir algo positivo en nuestro interior para poder perdonar de corazón, pero para perdonar de verdad no es necesario sentir algo bonito dentro de nosotros, solo es preciso tener la voluntad de hacerlo, aunque todavía tengamos sentimientos negativos y sintamos rechazo a quien nos ha hecho daño. Perdonar es una decisión de la voluntad y esta decisión la podemos y la debemos tomar para evitar que el odio y el rencor destruyan nuestra vida. Por supuesto que muchas veces es muy difícil perdonar a quien nos ha hecho mucho daño, a nosotros o a nuestros familiares. Pensemos en quien ha matado o ha violado a nuestro ser más querido. Ciertamente que humanamente parece algo imposible. Por eso el mismo Jesús ya nos avisó que sin mí no podéis hacer nada. Juan 15:5. En cambio, podemos decir con fe, como San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. Jesús nos dice que debemos perdonar siempre hasta 70 veces 7, Mateo 18:22. Y a continuación, Jesús explica la parábola de aquel hombre que debía a su Señor 10,000 talentos, una cantidad extremadamente grande, y como no podía pagarle, el Señor le perdonó toda su deuda. Y este que ha sido perdonado, al ver a su compañero que le debía la pequeña cantidad de 100 denarios, lo mete en la cárcel hasta que le pague. Entonces el Señor llama al que había sido perdonado y le dice, yo te perdoné tu deuda, ¿por qué me lo suplicaste? ¿No debías tú tener compasión de tu compañero como yo la tuve contigo? E irritado lo entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Y añade Jesús, así hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdona a cada uno de corazón a su hermano. Mateo 18. El odio es un veneno que nos va pudriendo por dentro y no nos deja vivir en paz, llevándonos a la violencia y a la desesperación. Hay personas que van mucho a la iglesia o tienen su casa llena de estampas religiosas, pero su corazón está duro porque no quieren perdonar. Es como si dijeran, a Dios lo amo con todo mi corazón, pero al que me ha hecho daño lo odio con todo mi corazón, y eso es una contradicción. No podemos decir, yo amo a Jesús, pero odio a mi hermano. Yo rezo a Jesús, pero no rezo por mi hermano. Por esto, sería bueno preguntarnos alguna vez, ¿cuánto amo a Jesús? La respuesta es, lo amo tanto como amo a mi peor enemigo. Pues Jesús ha dicho, lo que hicieres a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Mateo 25:40. Y debemos reconocer que con frecuencia es muy poco lo que amamos a Jesús, pues es muy poco lo que amamos a nuestro peor enemigo.
Una buena manera de liberarnos del rencor es orar por nuestros enemigos, pidiendo a Dios que los bendiga. Es como ir en contra del odio, que nos llama a vengarnos y a desear el mal. La oración nos invita a bendecir y a pedir el bien para nuestros enemigos. De ahí que sería una contradicción que alguien vaya a la iglesia a rezar para que Dios castigue a sus enemigos o mande celebrar una misa para que Dios les haga pagar sus culpas. Dios quiere que perdonemos, no que les deseemos el mal o que le pidamos que los castigue. Otro medio muy importante es la confesión. La confesión es liberación de nuestros pecados, que a veces son como pesos insoportables de llevar. Pues bien, cuando nos confesamos del rencor con el propósito y la decisión de perdonar, aun cuando todavía sintamos rechazo a esas personas, ya estamos dando los pasos para descargar así el peso de la venganza o del resentimiento. La confesión es una verdadera liberación que también nos sana psicológicamente, pues el peso de un pecado grave, no confesado durante mucho tiempo, puede crear tensión interior y malestares que afectan a nuestra salud. Como vemos, ciertamente, ser cristianos no es fácil. Jesús quiere que perdonemos, pero todavía nos pide algo mucho más difícil. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Amar a los enemigos es algo realmente en algunos casos heroico, pero ese es el ideal al que debemos aspirar. Si no perdonamos, haremos mala sangre y envenenaremos nuestra vida. Ya lo decía el gran filósofo Max Scheler. El resentimiento es una autointoxicación psíquica, es decir, un autoenvenenamiento interior que hasta produce enfermedades físicas. Por esto y por mucho más, debemos decidirnos a perdonar y dejar el resto a Dios y a la justicia humana. Una vez que hemos puesto de nuestra parte lo que creíamos mejor, incluso denunciando al malvado para que no siga haciendo el mal a otros, podemos dormir tranquilos y tener paz en el corazón. Y si nos resulta demasiado difícil perdonar, pidamos ayuda a Dios y a nuestra Madre, la Virgen María, y a todos los santos y ángeles. Oremos sin cesar, porque el perdón también es una gracia de Dios que debemos pedir humildemente. Decidamos en este mismo momento perdonar con la ayuda de Dios y así sentiremos la alegría de vivir. Candice Lee, cuando tenía 21 años, fue asaltada y estrangulada por un criminal. Ella dice: yo estaba esperando a mi esposo a la puerta del nightclub donde trabajaba para recogerlo. Era la 1 de la mañana. Él no me estaba esperando afuera como acostumbraba, y yo le esperé dentro del coche. De pronto un hombre vino, me abrió la puerta y me sacó a la fuerza del coche. Me arrastró un par de casas más abajo y me estranguló hasta morir. Él me asesinó. Yo estaba clínicamente muerta. Yo sentí un fuerte sonido y quedé en total oscuridad. Pasando por un túnel oscuro, 3 ángeles me llevaron por el túnel hasta el final, donde se veía una luz muy brillante. Allí vi a mi padre. Él había muerto cuando yo tenía 15 años. También estaban con él otras personas que eran de mi familia, aunque a algunos de ellos no los conocía. Ellos estaban en un lugar inmenso donde parecía que iban a estar para siempre. No había paredes y todo estaba iluminado por la luz más brillante que se puedan imaginar, más brillante que la luz del sol. En aquel lugar había una mesa muy grande con un libro sobre ella. Un ángel miró el libro y encontró la página de mi vida. Los ángeles me llevaron a otro lugar donde estaba Jesús. Yo me arrodillé y los ángeles se colocaron a mis costados, de pie. Jesús se acercó a mí y me dijo: regresa, todavía no es tu hora, tú debes enseñar. Jesús estaba brillante, era pura luz,
pero yo podía ver su cuerpo, vestía ropas blancas y su rostro era luminoso como una luz incandescente. No hay nada en el mundo más hermoso. Estaba lleno de amor, se podía sentir su amor. Cuando Jesús me dijo que debía regresar, me encontré de nuevo en el túnel y aterricé en mi cuerpo. Abrí los ojos y vi a mi asesino sobre mí. Él se asustó y se enfureció. Él me dijo, tú estabas muerta. Creo que habían pasado unos 15 minutos. Yo le rogué, por Dios, déjeme vivir. Me dejó y al rato vino la ambulancia y la policía. Yo estaba desaliñada y tenía heridas en el pecho que me duraron 6 meses, pero perdoné de corazón a mi asesino. Ahora sé que tengo una misión en la vida de hablar a otros sobre el Señor, y cada día le digo, Señor, hazme un canal de tu palabra para hablarles a los demás de ti. Rezo por mi asesino para que se convierta. Dios lo juzgará y le mostrará un día, como a mí, el libro de su vida. En 1993, yo era enfermera, vivía en Florida y tenía 36 años. Acostumbraba por las noches dar de comer a todos los gatos de la vecindad. Un día a las 11:30 p.m. fui a darles de comer y cuando regresé a casa encontré a un hombre en la cocina. Yo lo había visto antes, pues era un vecino y sabía que no era buena persona. Él estaba allí para violarme y matarme. Tenía un rifle y un cuchillo. Yo vi el cuchillo de mi cocina y lo cogí para defenderme, pero casi no recuerdo nada más. Él me golpeó con el rifle y me hirió muchas veces con el cuchillo y me estranguló con sus dedos sobre mi garganta, ocasionándome muchas hemorragias y la muerte clínica. Parece que un vecino oyó mis gritos y llamó a la policía. Mi atacante era sordomudo y solo huyó cuando vino la policía. Felizmente, los policías me hicieron masajes al corazón y me resucitaron. Me llevaron al hospital y allí tuvieron que hacerme una traqueotomía. Al quedar como muerta, pasé por un túnel oscuro y llegué a un lugar increíblemente hermoso. Había muchas bellas flores y todo era maravilloso. Entonces vino un hombre con vestidos blancos luminosos que parecía un ángel y me dijo, «Estamos contentos de que estés aquí». Yo le respondí, «Mi familia también me necesita». Entonces él me dijo, «Muy bien, puedes regresar, pero tienes que hablar sobre esto». Y no he parado de hablar desde entonces. Mi experiencia del más allá fue un regalo de Dios, a pesar de todos los sufrimientos, pues quedé desfigurada y con muchas heridas. Sin embargo, he podido perdonar sinceramente al hombre que me asaltó. Ahora no juzgo a la gente, ahora trato de hacer el bien a todos y perdonar siempre. La doctora Elizabeth Kubler-Ross dice, una vez encontré a una mujer negra que trabajaba en la limpieza del hospital donde yo estaba. Ella era muy ignorante, nunca había ido a una escuela superior, pero tenía algo que yo sabía que era y que la hacía extraordinaria. Cada vez que ella entraba a la habitación de un enfermo moribundo, algo sucedía y yo hubiera dado $1,000,000 para saber el secreto de esta mujer. Un día la encontré en el pasillo y le pregunté, «¿Qué hace usted con mis pacientes moribundos?». Ella se sorprendió por la pregunta y dijo, «Yo no hago nada, yo solo limpio su habitación». Pero me abrió su corazón y me habló de su dramática historia. Ella había crecido en un barrio muy pobre, pasaban hambre, no tenían medicinas. En una ocasión, ella se sentó en el hospital con su hijo de 3 años esperando al médico, pues su hijo estaba muy enfermo, y su hijo murió de neumonía en sus brazos, esperando porque no lo habían querido atender a tiempo. Ella me dijo todo esto sin resentimiento, sin ira y sin odio, y continuó. Usted sabe, doctora, la muerte no me es ajena. Algunas veces, cuando entro en la habitación de un moribundo, ellos parecen muy asustados. Yo no puedo ayudarlos, pero me acerco a ellos y los toco con cariño y les digo, no es algo tan terrible, Dios te ama. Dice Bill Will, vivía en la sección judía de Varsovia con mi esposa.
nuestras 2 hijas y nuestros 3 hijitos. Cuando los alemanes llegaron a nuestra calle, pusieron a todos en fila contra la pared y abrieron fuego con las ametralladoras. Les supliqué que me permitieran morir con mi familia, pero como yo hablaba alemán, me pusieron en un grupo de trabajo. En ese momento tenía que decidir si odiar o no a los soldados que habían hecho eso. Yo era abogado y en el ejercicio de mi profesión había visto con demasiada frecuencia lo que el odio podía hacer a la mente y al cuerpo de la gente. El odio acababa de matar a las 6 personas más importantes del mundo para mí. Por eso decidí entonces que pasaría el resto de mi vida, sin importar si eran pocos días o muchos años, amando a cada persona que tuviera contacto conmigo. Simón Wiesenthal estaba en un campo de concentración y un día se le acercó una enfermera y lo llevó delante de un oficial joven de la SS que estaba muy grave. El oficial le dijo que le pesaba el crimen que los soldados a su mando habían hecho al quemar y matar a 300 judíos y añadió: «Sé que es terrible, pero mientras espero la muerte, siento la urgencia de hablar con un judío sobre esto y pedirle perdón de todo corazón». Wiesenthal dice: «De pronto lo comprendí y sin decirle una palabra salí de su habitación. Había comprendido que perdonar significaba tomar la decisión de renunciar al odio y a la venganza». En su libro My First White Friend, mi primera amiga blanca, Roybon, una periodista negra, describe cómo odiaba a los blancos por todo lo que le habían hecho a los negros. Después de un tiempo, reconoció que su odio estaba destruyendo su identidad y dignidad, no queriendo aceptar la amistad que le ofrecía una amiga blanca del colegio, y decidió perdonar para ser feliz. El escritor italiano Giovanni Ibarra cuenta una historia del oeste americano. Old Tex había sido un bandido y había matado a un hombre llamado José Fernández. Un día, para evitar ser arrestado por la policía, llamó a la puerta de una casa de religiosas de la caridad. Le dijo a la portera: «¿Podría usted esconderme?». La religiosa al principio se asustó, pero después sonriente le dijo: «Venga, esto es una leprosería. Los que le persiguen no tendrán el valor de entrar aquí, pero si entran, vaya a la sala del fondo donde están todos los enfermos más graves. La puerta se cerrará automáticamente». Llegaron los guardias y se les hizo entrar a buscar al bandido. Echaron una mirada por encima, pero no se atrevieron a entrar hasta el fondo. Ahí estuvo Old Tex 3 días escondido. Un sacerdote misionero le habló y se convirtió. Antes de marcharse, quiso despedirse de la religiosa que lo había recibido en la puerta y le dijo: «Hermana, sin usted me habrían matado. Además, he recibido un bien inmenso en mi alma». La religiosa, con 2 lágrimas en los ojos, le respondió: «Señor Tex, si he podido hacer algo por usted, lo he hecho sencillamente por amor a Cristo. Pero tengo una súplica que hacerle. No levante nunca más la mano contra su prójimo. Quizás no puede saber lo que es el luto y el llanto de quien ha perdido a un ser querido». Entonces él comprendió que aquella religiosa era la hija de José Fernández, a quien él había matado, y que ella ahora lo amaba y perdonaba. Groening, el famoso novelista inglés, cuenta que viajaba en una ocasión en tren y en el mismo departamento viajaba también un muchacho que parecía estar nervioso. Movido por la curiosidad, le preguntó: «¿Qué te pasa, muchacho?». «Vengo de la cárcel durante 9 años, he vivido encerrado entre rejas, lejos de la familia. Cometí unos delitos que avergonzaron a mis padres. Ahora me han dado la libertad y vuelvo hacia ellos. Ahora, al darme la libertad, he escrito una carta pidiéndoles perdón. Les he pedido que si me perdonan, como señal para que yo los sepa distinguir, cuelguen en el manzano que hay en la huerta de mi casa, por donde va a pasar el tren, una cinta blanca de una rama visible. Si es así, yo entenderé que me perdonan y me llegaré a la casa. Si no, pasaré de largo. Ya faltan solamente 2 pueblos para que lleguemos al mío y estoy inquieto». Después de un rato le dijo: «Por favor, la próxima tapia es la finca de mi padre. No me atrevo a mirar, tenga la bondad de mirar usted».
Aquel muchacho recogió la cabeza entre sus manos mientras el tren comenzaba a rebasar la tapia. Cronin miraba por la ventanilla, dio un salto, cogió al muchacho por los brazos y lo sacudió. «Mira, hijo, mira al manzano». El muchacho no daba crédito a lo que veía. Colgadas de cada una de las ramas del manzano había no una, sino docenas de cintas blancas. Sus padres lo perdonaban y lo perdonaban con generosidad desbordante. Hay mucha gente que está resentida con Dios y cree que muchas de las cosas malas que le suceden son castigos de Dios. Tienen de Dios una idea equivocada, pues creen que Dios es un Dios castigador y por eso cuando no encuentran razones válidas para entender lo que les pasa, piensan que es Dios quien los castiga. Dicen que Dios es malo porque no contesta sus oraciones o por permitir que sufran y mueran niños inocentes, si tienen un accidente sin que nadie tenga la culpa aparentemente. Le echan la culpa a Dios. Y lo mismo si adquieren una enfermedad de modo imprevisto o si muere un ser querido. Y esto mismo piensan algunos que han nacido con un defecto o limitación física. ¿A quién echarle la culpa? Solo a Dios. En muchos casos, esto lo creemos también nosotros, porque quizás desde pequeños hemos oído que nos decían nuestros padres, si no comes la comida, Dios te va a castigar. Si no te portas bien, Dios te va a mandar al infierno. Y así cosas semejantes. De esta manera adquirimos la idea de que Dios castiga los pecados. Y como somos pecadores y hacemos cosas malas, vemos como normal que Dios nos castigue. Hay mujeres que no se perdonan a sí mismas el haber abortado y piensan que todo lo malo que les pasa es castigo de Dios, pues lo tienen bien merecido. Consideran que su pecado no tiene perdón de Dios y son crueles consigo mismas, desarrollando un fuerte complejo de culpabilidad que puede llevarlas a autocastigarse o desear castigos para redimirse. Pero están muy equivocadas. Dios es un Padre amoroso que siempre nos perdona y que se sentirá muy feliz de poder perdonarnos si le pedimos humildemente perdón en la confesión. Ellas no pueden entender que Dios no es vengativo y que quiere perdonar, no castigar. Dios es incapaz de vengarse, pero debemos perdonarle si creemos, aunque sea equivocadamente, que Él tiene la culpa de todos nuestros males o que nos ha castigado injustamente. Al perdonarle de corazón, nos liberaremos del peso de nuestro rencor hacia Él y podremos acercarnos a amarlo como verdaderos hijos que aman a su Padre Dios. Una madre perdió trágicamente a un hijo y Dios sanó su corazón después de pedirle ella perdón, pues tenía resentimiento contra Dios por haber permitido que su hijo muriera. Dios le dio una visión de Jesús y de su hijo caminando tomados de la mano. Su hijo estaba completo y perfecto. Los efectos terribles de las quemaduras habían desaparecido. En su visión del cielo, ella vio bellos árboles con un verdor más allá de toda descripción, flores exquisitas y agua de color azul cristalino y brillante. Dios sanó su corazón y sanó los recuerdos dolorosos de aquel horrible accidente. También sanó los recuerdos dolorosos de la hermana pequeña de 8 años que había visto a su hermano en llamas. Dios sanó a una mujer cuya madre había muerto de cáncer. Poco después ella había atropellado a un niño sin querer y había sido golpeada y casi violada. Cuando brincó del coche para escaparse de su agresor, se lastimó su espalda haciéndose daño. Oramos por ella, Dios sanó sus recuerdos dolorosos. Fue capaz de perdonar a Dios por haber permitido que su madre muriera. Se perdonó por haber atropellado a aquel niño y perdonó al hombre que la había golpeado y casi violado, y se sanó del dolor de la espalda. El doctor George Ritchie, en su libro Oldered de Thorreturn, cuenta la historia de una tía suya que tenía cáncer en los 2 senos y se los tuvieron que amputar. Dice, un día vino a mi oficina, se quitó la blusa y me dijo, «Mira esta cosa horrible». Yo me di cuenta de que el cáncer estaba avanzando y le quedaban unos 6 meses de vida. Ella tenía mucho miedo a morir. Viendo su historia, yo recordé que ella había perdido a su segundo hijo cuando yo era muchacho.
Su hijo había nacido con ciertas deficiencias físicas y mentales. Yo le recomendé que leyera un libro. El libro Release, que era la autobiografía de un hombre que había sido un avesado criminal trabajando para Al Capone. Él había sido capturado por la policía y metido en prisión, estando en la cárcel. Varias veces tuvieron que castigarlo gravemente por sus indisciplinas. En una oportunidad, estando entre la vida y la muerte, Jesús se le apareció en su celda, haciéndole sentir todo su amor. Así comenzó su conversión y una vida entregada totalmente al servicio de los demás. Este libro cambió la vida de mi tía y de otros muchos a quienes se lo recomendé. Su lectura le ayudó a pensar que Dios era bueno y no era vengativo ni cruel. Ella creía que Dios era el responsable de la enfermedad y muerte de su hijo. También creía que Dios le había enviado el cáncer de seno como castigo por sus pecados. Por eso, cuando le expliqué cómo yo había sentido su amor incondicional cuando fui dado por muerto, ella entendió que Dios la amaba y pudo sentirse feliz. Ella fue sanada en lo más profundo de su ser, aunque murió a los 5 meses de esta sanación espiritual. Personalmente, en el ejercicio de la psiquiatría, cuando veo casos en el que el paciente cree que Dios es el responsable de sus sufrimientos y enfermedades, por creer que es un Dios vengativo y cruel, les hago entender que Él es amor y misericordia. Recuerdo un caso que me sucedió cuando era un joven sacerdote. Fui a rezar un responso por un hombre relativamente joven que había muerto en un accidente por haber conducido en estado de ebriedad. Pero al llegar a la casa, la esposa, al verme, empezó a gritar desesperada diciendo que no creía en Dios porque toda la vida había estado rezando por su esposo y Dios no la había escuchado. Traté de calmarla, pero se veía que estaba verdaderamente enojada con Dios. Se sentía defraudada, como si Dios le hubiera fallado. Después de tanto rezar por su esposo, después de un tiempo, ya más calmada, pude hacerle reflexionar. Y ella comprendió que se había dejado llevar de su desesperación pidiéndole perdón a Dios por aquellas frases ofensivas de las que se arrepentía, y pudo encontrar la paz. Algo muy importante en la vida es saber perdonarse a sí mismo por los errores o pecados cometidos. Quizás se ha hecho un grave daño físico a sí mismo por imprudencia o por haber sido ignorante del peligro. Quizás se avergüenza de no haber sabido contestar en ciertas ocasiones a quien le insultaba o le dejaba en ridículo, o por haberse dejado engañar y estafar, y haber perdido mucho dinero, o por haber cometido excesos y abusos de los que ahora se avergüenza. En fin, todo aquello de lo que se sienta avergonzado por su irresponsabilidad, ignorancia, imprudencia o maldad, si está arrepentido sinceramente y Dios lo ha perdonado, ¿por qué no puede perdonarse a sí mismo para no cargar con un peso insoportable que no le dejará ser feliz de por vida? ¿Acaso Dios no quiere que sea feliz? Perdonarse a sí mismo y aceptarse como uno es resulta indispensable para poder vivir en paz y armonía con Dios y con los demás.